Bueno, vamos a realizar el último ejercicio de máximo y mínimo, ejercicio número 2, el cual está el 2 de los que hemos realizado, ¿no es cierto? Pero que se corresponde a Sadowski, página 210, ejercicio número 4. Bueno, vamos, como les comentaba, vamos a realizar este último ejercicio a modo de ejemplo, donde aquí ya vamos a tener la parte algebraica un poquito más compleja, pero sigue siendo relativamente sencilla encontrar los valores que estamos buscando. El ejercicio es muy interesante, donde aquí vamos a tener que emplear un poquito algunos conceptos geométricos que seguramente todos disponemos. Vamos a enunciarlo al ejercicio, luego vamos a plantear de qué manera lo vamos a hacer, los pasos a seguir, y luego, bueno, vamos a realizar el mismo. Les comento entonces cómo es el ejercicio. Dice Sadowski, demostrar que el rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un círculo dado es un cuadrado. Bien. Como les comentaba, en estos tipos de ejercicios lo más difícil es encontrar la ecuación que rige el proceso, que es la ecuación que luego vamos a tener que hacer un máximo y mínimo. O sea, estos obviamente son ejercicios de máximo y mínimo, que es lo que vamos a tener que terminar hallando, es un máximo o un mínimo de una función. El problema es encontrar esa función. Entonces la idea, como ya lo venimos planteando, es encontrar esa relación entre lo que es real con la respuesta que va a ser un número, ¿no es cierto? Para ir de una instancia a otra necesitamos realizar ciertos pasos. Entonces, ustedes siempre plantéense la conjetura de decir, bueno, a ver, ¿qué elementos tengo? ¿Qué elementos dispongo? Ciertos datos y qué elementos dispongo como incógnitas, que obviamente esas incógnitas son las que voy a tener que levantar a través de las ecuaciones que yo planteé. Para ello, siempre necesitamos seguir ese orden que habíamos dicho. Primero, ubicarnos en el problema real. Analizarlo, ver cómo funcionan esas variables en ese problema real. Una vez que hemos analizado ese problema real, tenemos que plantear un modelo físico con respecto a ese problema real. Con ese modelo físico, de alguna manera planteamos un modelo matemático, y ahí sí, ya tenemos la ecuación, cuando tenemos ese modelo matemático armado, y ahí ya la cosa es fácil, porque una vez que tenemos esa ecuación, no es más que una ecuación común y corriente que la tenemos que derivar, encontrar dónde se anula la derivada, etcétera, etcétera. O sea, cuando arranca el proceso matemático es como que es, entre comillas, lo más fácil. El problema es llegar hasta ese modelo matemático, al proceso puramente matemático. Por eso yo les comentaba que aquí en máximo y mínimo tenemos como dos vías de resolución de problemas. Uno que es resolver el problema o la parte teórica y luego la parte práctica, pero tomando ecuaciones directamente. Y otro, que es generalmente más complejo, es resolver situaciones problemáticas reales. Que en general siempre se nos plantea el problema de encontrar esa conexión entre la realidad y la matemática. Y es lo que siempre bregamos aquí en el profesorado y absolutamente todos, para que lo entendamos al 100%, porque esa conexión la vamos a poder hacer cuando sepamos matemática. La otra resolución la vamos a saber hacer cuando sepamos resolver ecuaciones, sepamos operar desde el punto de vista matemático.
Pero como siempre decimos, eso no quiere decir que las entendamos, que las sepamos, que las aprendamos. Y la idea es que aprendamos matemáticas. Por lo tanto, como ya hemos comentado en videos anteriores, este tipo de ejercicio es muy útil para empezar a trabajar esa faceta que a veces nosotros que estudiamos solamente matemáticas, si a lo mejor estudiáramos matemática y física, por decir algo, ya estaríamos un poco más adiestrados para hacer esa conexión. Pero, lógicamente, al estudiar matemática sola, nos es mucho más difícil hacer esa conexión y es tan importante como realmente saber la matemática en sí, desde el punto de vista de realizar un ejercicio, me refiero, ¿sí? Bien, volviendo a lo nuestro, entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Un círculo y habla de un rectángulo, por lo tanto, lo que siempre decíamos, nosotros de la realidad primero planteamos ese problema físico, biológico, químico, etcétera, geométrico. Y necesitamos que alguien tenga conocimiento acerca de esa rama que vamos a trabajar. En nuestro caso, es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a dar los pasos para entender cómo encaja en ejemplos seguramente más complejos. Digamos que nuestra rama aquí sería la geometría, por lo tanto necesitaríamos, aparte de alguien que sepa de máximos y mínimos y derivada, que eso seríamos quienes sabemos nosotros, necesitaremos contar con alguien que nos comentara, que nos asesorara o que nos dijera cómo funcionan, no sé, geometría, las figuras geométricas, particularmente un rectángulo y una circunferencia. Claro, en este ejemplo, que son elementos muy sencillos, parece que eso es una obviedad, pero imagínense que ese modelo podría ser muy complejo, entonces necesitamos tener a alguien que tenga esos conocimientos, que no es cosa menor. Bien, llamamos a alguien que conoce geometría y nos dice, mira, un círculo es este elemento, un rectángulo tiene estas características, un cuadrado se podría pensar como una especie de rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona seguramente conoce que el círculo tiene un radio, que 2 radios es un diámetro, que, no sé, cómo se calcula el área de un rectángulo, cómo se calcula el área de un círculo, cómo se calcula un perímetro, qué es un perímetro. Bueno, todo eso involucraría tener conocimiento del área correspondiente. Geometría. Bien. Insisto, como esto es muy obvio, lógicamente esos conocimientos también los disponemos nosotros, entonces como que cumplimos 2 funciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O nosotros lo interpretamos o con esa persona empezamos a pensar el problema real, lo que nos piden, a través de un modelo físico, cómo lo podríamos implementar. Y esa persona, ¿qué nos diría? Y mira, a ver, nosotros tenemos un círculo. Dentro de ese círculo podemos inscribir, o tenemos que inscribir un rectángulo. Rectángulo es aquel que tiene 2 lados iguales, sus ángulos son 90, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en concreto, este blanco que dibujé acá es un rectángulo. Y tiene la particularidad de estar inscripto, por lo tanto, tengo que conocer qué significa estar inscripto. Bueno, acá está un poquito mal dibujado, pero en teoría tendría que coincidir estos puntos, ¿verdad? El triángulo con la circunferencia para que esto realmente estuviera inscrito. Pero yo puedo hacer crecer estos lados y simultáneamente hacer decrecer estos lados y empezar a estirar este rectángulo verticalmente. Lo empiezo a estirar hasta que llega que esto va a ir describiendo el recorrido por aquí, por la circunferencia, hasta que llega, por ejemplo, a este punto. Y habríamos pasado de este rectángulo blanco a este rectángulo que está aquí verde, ¿verdad? Que también está inscrito. Si sigo estirando, haciendo crecer este lado y disminuyendo simultáneamente este lado, de este rectángulo verde podríamos pasar, por ejemplo, a este rectángulo amarillo.
que casi, como lo dibujé, es un cuadrado, ¿sí? Si luego sigo estirando hacia arriba, este hacia abajo, este hacia la izquierda y este hacia la derecha, o perdón, esto lo empiezo, veníamos al revés. O sea, voy a este lado del rectángulo lo voy trasladando a su vez hacia la izquierda y este lado del rectángulo hacia la derecha, este lado hacia abajo y este lado hacia arriba, este rectángulo casi cuadrado, amarillo, pasaría a adquirir la forma de este rectángulo rojo. Bien, por lo tanto, de alguna manera he ido transformando este rectángulo blanco al verde, al amarillo y luego al rojo. Lógicamente, eso puedo hacer infinitos rectángulos que se me van a transformar de un rectángulo muy, muy finito de altura aquí, hasta irse transformando cada vez en un rectángulo que es más parecido a un cuadrado, hasta que llegamos a un momento que lo hemos transformado en un rectángulo rojo que puede ser este ancho, horizontal, este lado horizontal del rectángulo muy, muy pequeño. Bien, entre esos infinitos rectángulos, desde un blanco hasta un rojo, vamos a pasar por rectángulos que seguramente tienen distintas áreas. Particularmente, si yo arrancara de un rectángulo blanco, que esta altura fuera, o sea, que este lado casi coincidiese con este lado, esta altura sería 0. En ese caso, en el límite, esa área sería 0, porque el área de un rectángulo sabemos que es base por altura. Si la altura es 0, es 0. Por lo tanto, para un rectángulo de muy, 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 muy pequeña altura, esta área es casi 0. Lógicamente, esta área de este verde y de este amarillo no es 0. Y luego se empieza a achicar hasta pasar lo mismo. O sea, va a llegar un momento que este rectángulo rojo, este lado horizontal sea muy, muy pequeño, por lo tanto va a ser esta altura, que esta altura, ¿cuánto va a ser? 2 radios por 0, que va a ser este ancho. Por lo tanto, el área va a ser 0. O sea que, si nosotros analizamos desde el punto de vista geométrico, cuando nosotros inscribimos un rectángulo en una circunferencia, vamos a ver que hay un rectángulo que podríamos pasar de un área 0 a un rectángulo que va creciendo el área, en algún momento empieza a disminuir esa área, hasta llegar a volver a ser 0. Bien, eso es lo que nosotros desde el punto de vista geométrico, lógico, con los elementos de geometría, hemos planteado y hemos armado ese modelo físico en función de esas propiedades de ese elemento, de la circunferencia, del rectángulo, del cuadrado, de un círculo, etcétera, etcétera, etcétera. También tendremos que, vamos a necesitar, por ejemplo, de que alguien me diga que para un rectángulo, por ejemplo, este verde, ¿cuánto vale esta hipotenusa? Porque justo esta hipotenusa, fíjense que siempre, de todos los rectángulos que yo armo, cuando los parto en dos, siempre esa diagonal del rectángulo, o las dos diagonales de los rectángulos que yo voy armando, siempre respetan 2 radios, o un diámetro, por la forma constructiva que lo hemos hecho. Por lo tanto, seguramente vamos a tener que encontrar una relación entre este lado y este lado. Y esto es un triángulo rectángulo, y alguien me tiene que haber enseñado en geometría que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, porque esto es un triángulo rectángulo y vale Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Con todos esos elementos, desde el punto de vista lógico, y luego empleando esos elementos o esos razonamientos físicos geométricos para este caso en particular, hemos podido desarrollar de alguna manera ese, entre comillas, ese modelo físico, geométrico, que nos podría llegar a conducir a la resolución de nuestro problema. Pero ahora tenemos que encastrar, tenemos que, ya hemos hecho un paso, hemos analizado desde el punto de vista
conceptual, verbal, que nos habían dicho que teníamos que inscribir un rectángulo en una circunferencia, ya lo hemos podido traducir geométricamente. Ya hemos hecho un paso. Ahora, eso que hemos dicho geométricamente, primero dijimos algo verbalmente, luego lo traducimos a algo geométrico. Ahora, eso que hemos dicho geométricamente, lo tendríamos que traducir en algo que sea matemático, en una ecuación. Eso es lo que ahora sería el último paso que tendríamos que realizar. Bien, vamos a tomar cualquiera de estos rectángulos. El verde por decir algo. Y vamos a llamarlo lado 1, lado 2. Como este está horizontal, vamos a llamarlo lado X. Como este está vertical, vamos a llamarlo lado Y. Por lo tanto, el área de este rectángulo, de cualquiera de estos rectángulos que hemos analizado, inscrito en la circunferencia esta celeste, sería esta ecuación. Porque nos lo dijo quien sabía geometría, que el área de un rectángulo era la base por la altura. Por lo tanto, acá ya tenemos una ecuación. Y decimos, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista matemático, decimos nuestra variable dependiente es A. ¿De quién depende? De X y de Y. Entonces uno se puede plantear, bueno, entonces estamos en presencia de una función que depende de dos variables y nosotros no las sabemos resolver. Hasta ahora hemos siempre trabajado con con funciones de una variable. Por lo tanto, o tengo que encontrar una relación más para que ya X e Y no sean independientes, o si no, no lo puedo resolver y lo tendrá que resolver alguien que conozca el análisis de funciones de más de una variable. Si seguimos analizando y tratando de relacionar la parte matemática con la parte física geométrica, decimos, no, pero esperemos. Por el modelo físico que hemos planteado, si yo le doy un valor de X, por ejemplo esta altura queda unívocamente definida. No puede valer otra cosa más que desde aquí hasta aquí. Porque si valiera de aquí hasta, no sé, hasta acá, se me formaría un triángulo, un rectángulo que no está inscrito en el círculo. Por lo tanto, estamos desvirtuando nuestra hipótesis que nos decía que tenía que el rectángulo estar inscrito en un círculo. Por ahí, discúlpenme cuando a veces por hablar rápidamente me confundo círculo con circunferencia. Esto es un círculo, ¿verdad? Bien. Entonces, volviendo. Si nosotros fijamos la X, la Y sí o sí queda fijada por esa hipótesis que estamos dando en nuestro problema. Lo mismo, si se nos ocurre fijar la Y, la X no es cualquiera. Por lo tanto, A no es función de dos variables X y Y, porque X depende de Y o Y depende de X. Por ende, X es función de una sola variable, de X o de Y. Tenemos que hallar la relación que hay entre X e Y, porque nosotros acá geométricamente la vemos, la acabamos de encontrar, que hay una relación fija entre X e Y. Por lo tanto, el paso ahora es encontrar esa relación geométrica que hemos encontrado, encontrar esa relación, pero desde el punto de vista analítico, matemático. Como nosotros lo planteamos, si esto es X y esto es Y, dijimos que esto sí o sí tiene que ser 2R o un diámetro. Y esto, geométricamente, siempre va a ser un rectángulo, un triángulo rectángulo. En el amarillo será este triángulo rectángulo. En el rojo será este que va de aquí hasta aquí, que baja y que está acá. En el blanco será esta diagonal, este cateto y este cateto. Y en el nuestro, en el verde, será esta hipotenusa, cateto, cateto. Pero siempre se nos va a formar, para los infinitos rectángulos que podamos formar, ese rectángulo va a existir, ese triángulo rectángulo.
Y siempre, para cualquier valor que nosotros se nos ocurra formar, o para cualquier rectángulo, vamos a encontrar que el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, tiene que ser el cuadrado de esto. Por lo tanto, si esto era X, esto era Y, y esto eran 2R, podemos plantear esta ecuación. Fíjense que ahora A depende de X de Y. X depende de Y, o Y depende de X, como ustedes quieran. Cuando nosotros esta ecuación reemplacemos X acá, esta función va a depender de Y. Si en esta ecuación despejamos Y y la reemplazamos acá, pues esta ecuación va a ser todo en función de X. Como lo querramos poner, obviamente A pasa a ser una función de una variable. Fíjense cómo siempre, para que esté bien planteado el problema, tiene que ser coherente. Los tres puntos de vista, o sea, lo que nosotros quisimos expresar verbalmente, con la parte geométrica, con la parte analítica matemática. ¿Sí? Porque si hay una incongruencia entre cualquiera de esos tres puntos de vista, hay algo que está mal. Bien, seguimos. Vamos a despejar Y de esta ecuación y la vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, despejo Y, lo reemplazo aquí y me queda que A es esta ecuación. Ahora bien, tenemos A que es función de una sola variable X. No es función de R. Tengan cuidado, porque R, para un problema específico, es constante. O sea, ¿qué nos dice el problema? Dado este círculo, queremos inscribir muchos rectángulos, infinitos, pero en este círculo. No para otro, para este. Y este tiene un solo radio. Después, si en vez de este círculo será un círculo que es grandote, que es el doble, será otro radio, pero será otro problema. Y si es un círculo pequeñito, pues será un radio más chico, pero será otro problema. Para este problema, nuestra variable, nuestro elemento fijo es ese radio, ese diámetro. Ese círculo, su radio o diámetro no cambia. Lo que van cambiando son los distintos rectángulos. Eso también tengan en cuenta de no entorpecer o de, más que entorpecer, entender perfectamente la hipótesis de nuestro ejercicio. Si no, cambiamos todos nuestros resultados. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un solo círculo y infinitos rectángulos. Por eso que esto es constante, 4 obviamente es constante, y nuestra variable es X. Nuestra variable independiente, los valores que le vamos a dar X, y A serán los valores que obtenemos a través de nuestra variable independiente, por lo tanto A sería nuestra Y, que siempre trabajamos, nuestra variable dependiente. O sea, si nosotros quisiéramos graficarlo eso, sería algo así, donde graficaríamos A en función o de X o de Y, que acá nosotros elegimos graficarlo en función de X. Dándole valores a X tendremos una cierta función que no sabemos cuál es, que es la que estamos tratando de hallar. Si nosotros fuéramos capaces de hallar esa función, que ya estamos cerquita, luego encontramos este punto y esa sería la resolución de nuestro problema. Volviendo. Tenemos esto. Es más, recuerdan que nosotros a veces trabajábamos con las funciones y las analizábamos, obviamente, era análisis matemático nuestro problema, nuestro espacio, nuestra materia. Y nosotros a veces decíamos, pero si yo tengo una función y igual a 2x más 3, nuestro dominio de definición era de menos infinito a más infinito. Si teníamos raíz de x, nuestro dominio de definición era de 0 a más infinito. Si teníamos 1 sobre x, eran todos los reales salvo el x. ¿Verdad? Bien. Cuando nosotros un problema, aparte de ser matemático, lo asociamos con algo físico, tenemos que hacer un análisis del dominio un poco más profundo. Fíjense, por un lado, si nosotros analizamos esta ecuación, que es la que hemos obtenido, nuestro dominio de definición de esta ecuación va a ser todos los x que hagan que cuando yo lo multiplique x al cuadrado sea menor que este número. O sea, si este número, 4r al cuadrado, me da 100, yo tengo que buscar todos los x que
elevado al cuadrado de menor que 100. O sea, serían todos los x entre 0 y 10. Porque si no me hace que esto sea negativo. Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, matemático, los x nunca podrían ser menor o mayor que la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2r. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Igualar esto a 0 y de acá sacar el x que hace que esto siempre sea mayor que 0. ¿Está bien? Pero eso sería desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista físico, obviamente, como x, ¿cuánto va a poder valer? Y en este caso va a valer 0. Y en este caso va a ser 2 radios. O sea que, desde el punto de vista físico, el x nunca va siempre a oscilar entre 0 y 2r. No puede tener otro rango de definición. Por lo tanto, tenemos que hacer una intersección entre lo que se puede hacer analíticamente y lo que puede hacer físicamente. Eso es algo que muchas veces no lo analizamos, pero sería bueno que siempre lo analicemos, ¿sí? Este tipo de análisis, cuando trabajemos en análisis 2 con funciones de varias variables, como que lo vamos a hacer mucho más profundo en cuanto al dominio de definición de las funciones. Pero eso era un tip, nada más. Bien, volvamos a lo nuestro. Llegamos ya que a esta función. ¿Qué teníamos que hacer? Encontrar este punto, dijimos. Para ello tenemos que derivar esta. O sea, acá, en este punto, ya estamos en los procesos que decíamos matemáticos. O sea, de acá en más, yo se lo doy a alguien que sabe de matemática y listo. No necesita de acá en más de esta ecuación ni saber ni de física, ni tener sentido común. Necesitamos resolver matemática. O sea, hasta acá, de acá en más, es la parte que normalmente nosotros sabemos hacer. Resolver. Nos dan la ecuación a 2x cuadrado menos 5x menos 10 y nos piden encontrar las x que hagan 0 y sabemos que es menos b raíz cuadrada, no sabemos para qué, pero la sabemos resolver. Bueno, acá estamos en este caso. De acá en más, alguien que a lo mejor no tiene ni idea, ni siquiera conoce mucho de máximo y mínimo, no entiende, pero sabe resolver, o sea, se acuerda de las reglas de derivación, hizo 20.000 ejercicios de derivación, sabe cuando un máximo se produce, cuando la derivada es 0 y evalúa la segunda derivada, etcétera, etcétera, lo puede resolver. ¿Sí? Bien. Como nosotros ya sabemos la parte física, la lógica, y también sabemos esta parte, lo vamos a seguir resolviendo. Y vamos a ver qué pasa. A esta función, la derivada de esta función, háganla ustedes, no se la voy a hacer, es esto que está acá, porque suponemos que ya sabemos resolverlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el cero de esta función, la raíz de esta función, que en general, en este tipo de problemas, una de las mayores complicaciones es encontrar el cero de esta función. Bien, si ustedes miran, si yo les hubiese dado una ecuación cuadrática pura, la encuentran fácil, porque aplican Pascal. Si yo le digo 2x más 3 y le pido encontrar el cero de la función o la raíz, lo despejan, no hay problema. Pero hay veces, cuando le aparecen raíces, senos, cosenos, logaritmos, encontrar las raíces a veces no es tan sencillo. Pero para resolver lo analítico, sí o sí, tenemos que encontrar esa raíz, si no, no lo podemos resolver. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para resolver esta ecuación? La voy a sumar. Si yo lo sumo, llego a esto. Pero todos estos pasos los vamos a obviar para no demorarnos en cosas que supuestamente ustedes lo saben hacer. Háganlo y si tienen alguna duda, después me lo consultan. ¿Qué hice yo acá? Sumé estas dos fracciones, llegué a esto. Esto lo paso multiplicando. Por lo tanto, me queda que esto 4r al cuadrado menos x menos 2x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, para que esta ecuación se anule, para que esta derivada se anule, tiene que ser esto igual a 0. Esa es la conclusión que yo llego. Ahora sí, esta es una ecuación de segundo grado fácilmente
para hallar su raíz muy sencillo, porque es más, ni siquiera es completa. Por lo tanto, despejo x de acá y me queda que x es igual a 4 sobre 2 r al cuadrado, paso la raíz, me queda raíz de 2r. Conclusión. Esta función se anula en más raíz de 2r y en menos de raíz de 2r. Dicho de otra manera, el punto donde la derivada se anula son en estos dos puntos, en estas dos abscisas. O sea, eso es lo que vale este x, donde la derivada acá es horizontal, donde esto es 0. ¿Sí? Bien, ya hemos hallado x. Pero, si nosotros recordamos, ¿qué nos pedía el problema? Demostrar que ese rectángulo no es un rectángulo cualquiera, es un rectángulo que es cuadrado. Nuevamente, tendríamos que saber que es un cuadrado. Cuadrado es un rectángulo que tiene todos los lados iguales. Fenómeno. Entonces, ¿yo qué tendría que probar? Que este x, donde se produce el máximo de la función, que eso lo probé acá, en ese x, el y también vale lo mismo que el x. Si yo pruebo que el x siempre vale, no sé, la mitad del radio, por decir una pavada, y la y también vale la mitad del radio, estoy probando que ese rectángulo no es un rectángulo, sino que es un rectángulo, pero es cuadrado aparte. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y de qué ecuación me puedo valer de esta que está acá? Bien. Si x vale esto que acabo de hacer, 2 raíz de 2 por r, perdón, x. La reemplazo acá, por lo tanto, x al cuadrado valdrá 2 sigo, si x vale raíz de 2r, x al cuadrado valdrá 2r al cuadrado, por eso que reemplacé x, o sea, de aquí despejé y me queda que y es 4r al cuadrado menos x al cuadrado, que vale 2r al cuadrado, que es lo que puse aquí. Y al cuadrado es 4r al cuadrado menos 2r al cuadrado, es 2r al cuadrado, despejo y me queda que y es raíz de 2r. Exactamente igual que x. Por lo tanto, en el punto donde a es máximo, x vale lo mismo que y. Conclusión, he probado que a es máximo cuando el rectángulo es efectivamente un cuadrado.